Hola, buenos días. Soy Juan Gaitán, esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en el municipio indígena de Sosocotla, en el estado de Morelos. Justamente aquí es donde se encuentra el taller de los maestros en cartonería, los Ramírez Castañeda, de los cuales hoy aprenderemos más sobre este arte popular representativo en México y que ahora está teniendo mucha aceptación en el mundo. Martín, gracias por recibirnos aquí en tu taller. No, pues gracias a ustedes por considerarnos para esta labor tan importante que están haciendo y pues bueno, bienvenidos todos. Martín, para empezar esta entrevista, me gustaría que nos contaras y la gente conociera un poco sobre sus inicios, qué fue lo que les inspiró para tomar este arte popular como su bandera, como lo que los identifica aquí en Morelos. Bueno, mira, nosotros empezamos a hacer algunas pequeñas cositas de cartonería. La cartonería es una expresión del arte popular que consiste en aglutinar papel, ya sea sobre un molde, ya sea sobre una estructura de carrizo, etcétera, etcétera. Okay. Aglutinar papel con engrudo. El engrudo es un fijativo que hacemos caseramente, ¿sí? Que es muy conocido en México, ¿sí? Porque tiene bastantes usos. Y bueno, básicamente esa es la técnica de la cartonería: aglutinar papel pegado con engrudo sobre algún molde, sobre alguna estructura, etcétera, etcétera. Es una tradición, la cartonería en México desde hace varios siglos, importante como expresión popular. Sí, cuando nosotros iniciamos, Miriam y yo, lo hicimos por gusto, porque nos gustaba la expresión popular, sí, aunque no había muchos talleres de cartonería como tal en Morelos hace casi 30 años, ¿no? Lo que había era talleres dedicados a la pirotecnia, que de alguna manera la pirotecnia usa la cartonería para representar algunas de sus piezas en castillos, en torito de luces, etcétera, etcétera. Pero no eran talleres especializados en hacer piezas, vamos a llamar así, de decoración, decorativas y como arte objeto. Como arte objeto, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo, pues nosotros empezamos solos, intuitivamente, por lo que de alguna manera habíamos aprendido un poco en nuestras profesiones. Miriam es diseñadora gráfica, yo soy pintor. Wow. Sí, entonces fue sentarnos y experimentar un poco con el papel, el engrudo, y así iniciamos hace casi 30 años, ¿no? Por el gusto de retomar una expresión popular que en algunos lugares de México tenía muchísima importancia como expresión. Aquí en Morelos no tanto, pero que a nosotros nos atraía, ¿no? Entonces, básicamente, pues fueron los inicios. Después empezamos a implementar lo que ya llevábamos aprendido en algunos talleres infantiles en el centro de la comunidad de Sosocotla, con algunos niños que sus mamás trabajan en el mercado, ¿sí? Entonces los niños andaban por ahí jugando y a ver, venga, vamos a hacer un taller. Claro. Entre algunos de esos talleres hicimos algunos de cartonería y ahí nos dimos cuenta también de que necesitábamos aprender muchísimo más, no solo de la técnica, sino de la historia, sino de los referentes históricos que tiene la cartonería en México, etcétera, etcétera. Y fuimos depurando al mismo tiempo la técnica, y esos son los inicios de los Ramírez Castañeda. Ok. Oye, pero entonces, qué interesante que sus habilidades las han amalgamado, y justamente lo demuestran en cada pieza que hacen, porque cada uno hace su parte, y los dos han ido aprendiendo al mismo tiempo a crear piezas de este estilo. Sí, fíjate que de alguna manera creo que eso nos ha ayudado mucho, o sea, hacer un taller familiar, porque de alguna manera nos vamos complementando, ¿sí? Y cada quien pues ha explorado sus habilidades
en el arte de la cartonería. A algunos se nos dan o nos gusta más hacer partes del proceso, a otros la otra parte, ¿no? Y eso nos ha servido mucho para crecer como taller familiar, porque de alguna manera son varios ojos, ¿no? Varias manos las que están trabajando, ¿sí? Y eso nos ha ayudado mucho a ir depurando todo lo que hacemos, ¿no? Desde a descubrir los diferentes tipos de papeles, cómo se pueden utilizar dentro de la cartonería, ¿no? Descubrir las posibilidades que tiene el sol. Aquí somos afortunados en cuanto a hacer taller de cartonería porque tenemos muchísimo sol, para que se sequen las piezas rápido, ¿no? Conocemos talleres o localidades donde sufren porque no hay mucho sol, ¿no? Entonces tienen que hacer otros procesos para que sus piezas se sequen rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí somos afortunados en ese sentido, pero también es aprender a usar el sol, claro, ¿no? Si sacamos por ejemplo, un sombrerito al sol, pues se nos va a hacer chicharrón, ¿no? Entonces ir aprendiendo también todas esas posibilidades que tiene. Conocer las temperaturas. Que tiene el lugar donde estamos ubicados. Okay. O sea, son cosas súper interesantes que a veces cuando vemos una pieza terminada, pues uno ni se imagina, claro, ¿no? Oye, Martín, ¿y tú que tienes la vocación de pintor? Tú eres el que cuando se crean las piezas, tú das el visto bueno para los colores. ¿Crees que el ser pintor te da ese ojo clínico para determinar cómo una pieza se ve mejor o cómo mezclar, cómo resaltar? Yo creo que sí. Yo estudié en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca con algunos maestros que le dieron muchísimo a varias generaciones de pintores de Cuernavaca y de Morelos. Sí, y de alguna manera te va educando, ¿no? Okay. O sea, tener ese contacto con materiales pictóricos te va educando, pero yo creo que lo más importante aquí es lo que todos los maestros te dicen, ¿no? Hay que aprender a observar el medio ambiente donde estás, ¿no? Porque de alguna manera pues te das cuenta los colores que hay a tu alrededor. Una de las cuestiones que algunas personas nos han dicho que es una característica nuestra del taller es precisamente eso, ¿no? El colorido que le damos a nuestras piezas, y ese ha sido un trabajo de todos los días. No soy el que le da el visto bueno en cuanto a la cuestión de la pintura a las piezas. Somos un taller familiar, okay, todos aportamos de la misma manera, ¿no? A veces platicamos mucho sobre las paletas de colores que podemos ir integrando a las piezas que hacemos. No usamos el mismo colorido que usábamos hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Hemos ido incorporando colores nuevos, tratando de siempre encontrar algo característico que nos distinga a nosotros. Entonces es un trabajo constante de todos, ¿no? Ahora con la inclusión de nuestra hija Regina, que también estudió artes, pues es otros 2 ojos más, otra mente más, otras 2 manos más que se incorporan al trabajo del taller, y eso en los últimos años nos ha hecho también crecer muchísimo. Claro, entonces yo creo que tu hija aporta esa parte joven, esa parte actual, para que se mezcle con la experiencia y tradición que ustedes tienen, y es el éxito de sus piezas. Sí, yo creo que sí, es importante la incorporación de ella al taller en todos los sentidos, porque pues aunque trae la formación de todos los días, ella pues nació y jugó con piezas nuestras, etcétera, etcétera, siempre ha estado junto a nosotros, ¿no? Más aparte la experiencia que ella tiene como profesionista, pues le ha dado un toque característico que a nosotros pues, nos sorprende todos los días, y nos ha ayudado a seguir también nosotros experimentando, en el caso de Miriam y yo, con esos nuevos coloridos, con esas nuevas aportaciones que ella pone a disposición del taller, ¿no? Eso es interesante también. Okay. Hola, Regina. Gracias por estar aquí en la entrevista. Ahora me toca preguntarte a ti, que eres la heredera de la dinastía, de la tradición de los Ramírez Castañeda. ¿Qué es para ti, qué te inspira la cartonería? Pues para alguien que creció con todo esto,
es muy bonito continuar con la tradición y poder trabajar todos los días con mis papás. Es una dinámica que tenemos y que a mí me gusta mucho porque nos llevamos muy bien. Y pues eso, es muy bonito continuar la tradición y seguir seguir el trabajo que vi desde que nací y continuarlo todos los días. Ok, y en este arte popular que ustedes son unos expertos, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pues de lo que más me gusta y que creo que mejor me sale, es ahora yo le doy como toda la base de color a las piezas. Normalmente, no sé, por ejemplo, en estos ejemplos que tenemos aquí, yo le di como todo el color de base y los huesos, ¿no? Y ya después mi papá o mi mamá le da como el terminado final. Normalmente es Martín, mi papá, quien le da como esos fileteados, les decimos nosotros. Pero sí, la base normalmente de la ropa o de los accesorios, eso lo pinto yo. Y las bases que llevan las piezas, eso es lo que a mí me gusta más hacer, pintar. Y yo sé que tú estudiaste arte. ¿Crees que esa parte la estás aplicando, tu experiencia de tu carrera de arte, la estás aplicando ahora que realizas estas piezas de cartonería? Sí, de hecho yo estudié arte y diseño, la carrera se llama así, o sea, es como un híbrido entre las dos carreras de mis papás y ahora es como lo que yo estudié. Y pues sí, claro, o sea, aunque la carrera es arte y diseño, me especialicé más como en esta parte del trabajo en taller, como en las artes. Tomé clases de pintura, de grabado, de fotografía, escultura, ¿no? Y pues todo se aplica aquí, o sea, todo el conocimiento de teoría del color, del manejo de los materiales, de los pinceles, el cuidado que se tiene que tener con las herramientas y los materiales, más que nada, pues todo eso viene de la carrera y también de la experiencia que he tenido aquí en casa. Oye, amiga Regina, ¿nos podrías contar sus piezas, en qué exposición han estado, qué reconocimientos y cuál es tu satisfacción de haber colaborado en esto? Pues el taller Los Ramírez Castañeda en sus comienzos estuvo en todas las ferias y tianguis culturales del estado por muchos años y después tuvimos la fortuna de salir de México. Nuestras piezas salieron de México primero en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, en Estados Unidos, y desde ahí se nos abrió la puerta para empezar a llevar nuestro arte popular a Estados Unidos. Hemos estado en el Museo de Chicago, en el Museo de Antropología de Filadelfia, en algunas escuelas de Filadelfia, en el Museo del Indio Americano del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., que ha sido como nuestra última conquista. También hemos estado en varias ferias y en Nuevo Laredo, en Texas, en Nuevo México, también hemos andado por ahí. Y muchas de nuestras piezas se las han llevado varios coleccionistas a Europa, a Francia, a Tokio, a Asia. Y se han ido ellas, no nosotros, pero ojalá y pronto se nos dé. Y claro, nuestra obra como de museo, que es una exposición que nosotros tenemos que se llama La otra vida en Tamonchan, que es una muestra de 30 piezas que reflejan la tradición y la cultura morelense. Estos son algunos de los afiches de las exposiciones. Han estado aquí en Morelos, primero estuvo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, después en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Museo de Arte Popular de Cuernavaca, también salió al Museo de la Universidad del Estado de Guerrero, en Chilpancingo, y en San Luis Potosí, en el Museo de la Máscara, y
ha estado en varios municipios de Morelos, ha estado en Puente de Ixtla, ha estado en Coatlán del Río, ha estado en Tepoztlán, y nuestra última exposición fue en el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México. Sí, ahí en Coyoacán. Sí. Sí. Oye, Regina, wow, qué satisfacción es que nuestros artesanos morelenses nos representen en el mundo. ¿Y hay algún cliente, algún coleccionista que les haya pedido alguna pieza como que dices, hijo, es la que más extraña o la que más trabajo nos ha costado? Pues ha habido algunas peticiones algo singulares. Singulares en el sentido de que son piezas que nos han enorgullecido mucho por el trabajo y la calidad que hemos alcanzado en ellas. Un coleccionista nos pidió un juego, se podría decir, de voladores de Papantla, en el tamaño en calavera, en el tamaño de calavera más grande. Y sí, era como al final fue una pieza como de 1.40 y pues siempre, como es una pieza grande y se pueden hacer detalles, fue muy bonito ver cómo se logró ser tan minucioso con cada detalle. También apenas nos pidieron un Quetzalcóatl, así como una serpiente emplumada enredada entre sí, pero para ponerse arriba de una cabecera de cama, entonces era enorme. Sí, me imagino. También alguna vez nos pidieron una cabeza olmeca, una escuela nos pidió una cabeza olmeca, o también nos pidieron unos danzantes indoneses, como los que están en los templos, que son como... Sí, tipo, ajá, sí. Sí. Y sí, esos los hicimos los hicieron ya hace algún tiempo, pero sí ha sido como algo... Normalmente las piezas monumentales son un reto para nosotros, porque nuestros tamaños son como más o menos esto, ¿no? No es como trabajar en pequeño y después llevarlo hacia lo grande. Siempre es un reto y es algo que nos orgullece mucho ver cuando ya está terminado y que sí lo logramos. Muy bien. Y los tiempos varían mucho, depende de los detalles de la figura y demás, ¿verdad? Sí. Igual depende de la pieza, ¿no? Por ejemplo, en los animalitos nos llevamos 2 semanas, si lo medimos como en tiempo como corrido. En las calaveras, depende del tamaño, pueden ser de 3 a 4 semanas, incluso más, si es como algo muy detallado. Pero sí, depende de lo que nos piden y del detalle que nos permita la pieza. Ok. Y por ejemplo, en la época del Miquisli, ¿es cuando más pedidos ustedes tienen? Que la gente les pida alguna catrina, alguna calavera para adornar su altar de muertos. Sí, normalmente nuestro modo de trabajo últimamente ha sido por pedidos. Por pedidos, ok. Y nosotros somos 3, entonces podemos llegar hasta cierta capacidad. Por eso es que cerramos como nuestra temporada de muertos en agosto, septiembre. Okay, claro. Para por nosotros comprometernos, decir, sí, te lo tengo antes de muertos, ¿no? Obviamente cuando la gente empieza como a entrar en este espíritu de ya vienen los muertos, sí como que le da la ansia de querer tener una pieza de nosotros, ¿no? Y sí, a veces nos lamentamos mucho porque es como de, no, pues es que no podemos como exceder. Claro. Porque también demerita la calidad de las piezas, ¿no? Pero sí, nuestra temporada fuerte siempre es antes de muertos, los meses antes de muertos. O sea, nosotros es 1, 2 de diciembre y nosotros estamos, sí, muertos, ¿no? No solo. Sí, es una temporada muy fuerte para nosotros y siempre todo el año hacemos calaveras, nada más que se intensifica un poquito antes de muertos. Oye, Regina, y tengo una duda, por ejemplo, una pieza de estas que estoy viendo aquí, que es como un gatito calavera, ¿cuál es la duración? O si se le tiene que dar cierto mantenimiento para que me dure mucho tiempo en mi casa o que yo la use para decorar. Pues te puede durar años, o sea, lo único es que no se moje y que para limpiarla darle como un
un trapazo con algo no tan mojado, no tan húmedo, en seco. Un plumerito. O un plumerito. Okay. Pero sí, las piezas de cartonería tienen esa ventaja de que no son perecederas o sea, no tienes como que darles un mantenimiento continuo. O sea, si las tienes como cuidadas, incluso una caída la soportan como bastante bien. Pero sí, o sea, a veces llega a pasar que la pintura se descarapela, pero pues es pintura acrílica, entonces es como bastante fácil de reparar. Okay, pero sí, con que no tenga contacto con mucha humedad o con el agua, te puede durar años. Ok, perfecto. Y más o menos, los costos varían mucho, depende del tamaño, los materiales. Pues la mayoría de nuestros materiales es un material reciclado. Okay. El papel siempre buscamos que sea un material reciclado. Muy interesante. Cajas de cartón, el papel de las tortillas, el único material que realmente compramos es papel estraza, papel el café, ¿cómo se llama? Kraft, papel Kraft. Pero es el papel Kraft, pero es muy poco lo que usamos de papel Kraft. Es realmente todo reciclado. Pero lo que cuesta aquí es el trabajo, claro, y la especialización y el detalle, ¿no? Y la pintura. Y se puede decir que cada pieza es, aunque yo te pida en serie, son diferentes, ¿no? Porque sí. Cada una, es como pasa con el barro, ¿no? Que todas pueden ser iguales, pero alguna se cose un poquito más o sale de otro color el barro. Con ustedes pasa lo mismo. O sea, te pido una serie tal vez de xoloescuincles, pero algunos salen un poquito con las orejitas más agachadas o ese tipo de cosas, ¿no? Por ser artesanía, por ser todo el trabajo artesanal que ustedes realizan. Sí, a pesar de que, ya te contarán, pero en muchos procesos usamos moldes, aún en la hechura de los moldes, cuando sale la pieza y a la hora de ensamblar y unir y detallar y lijar, sí tiene ciertas variaciones entre las piezas. O sea, aunque sean 2 calaveras, dos perritos, 2 gatitos, no van a ser iguales entre sí. Cada una va a tener su propia gracia. Para cerrar nuestra entrevista, primero que nada, Miriam, gracias por recibirnos en tu taller. Gracias. Como siempre, excelente anfitriona. Nos gustaría que conociéramos, que nos compartieras un poquito también tus inicios en este arte popular y tal vez que nos contaras un poquito de los procesos y las técnicas que usan. Pues sí, como les habrá contado Martín, nosotros iniciamos en esto cuando éramos bien jóvenes, más yo que él. Pues casi por un gusto y una, ¿cómo se puede decir? Esa cosa que tenemos cuando somos jóvenes, las inquietudes de los jóvenes. Porque pues yo estudié diseño gráfico, nada que ver con esto, y en mi familia no hay artesanos o artistas populares previos a mí, pero yo he vivido en una cultura de pueblo indígena desde que nací, entonces eso de cierto modo me dio, pues no sé, a lo mejor ese rasgo de poder entender algunos procesos de los pueblos, sobre todo del mío. Pues yo crecí escuchando historias acerca de los nahuales, de las brujas, de los duendes, y viendo cómo se reproducía el arte, las ceremonias en mi pueblo. Entonces eso también pues te da cierta sensibilidad. Así comenzamos, un poco como jugando, experimentando, y un tiempo nos dimos cuenta que era lo que nos queríamos dedicar. Ya nos decidimos a dedicarnos a esto al 100% cuando nuestra hija ya estaba aquí con nosotros, que fue como en el 2000, que decidimos que sí queríamos ser artesanos a tiempo completo, ¿no? Y pues bueno, a partir de ese tiempo pues hemos ido desarrollando la técnica que ahora a la gente la verdad es que nos da mucho gusto, les agrada mucho, y
ha tenido mucho reconocimiento. Ok, Miriam. Entonces, por lo que entiendo, es mucho más mérito que todo lo que ustedes hacen fue innato, lo aprendieron tal vez como un reto personal. Sí, como te dije, fue pues un proceso de experimentación, porque eso, cuando nosotros iniciamos en esto de la cartonería, no había muchos cartoneros en Morelos, había solamente los cartoneros que se dedicaban al asunto que tenía que ver con la pirotecnia, Okay. los castillos, los judas, los toritos, pero todas esas expresiones pues son efímeras porque las hacen y se queman, Claro. se rompen y se pierden. Entonces había como pocas cosas con las que nosotros pudiéramos como más bien no pocas cosas, había pocas personas con las que nosotros pudiéramos aprender, porque además estaban como lejos en Cuernavaca o en Ocotepec o en otros lugares, Claro. porque incluso ahora aquí en Sosocotla hay pirotecnia y ya hay quien hace lo de cartón, pero en ese momento no había. Entonces fue como un poco más complicado, pero al mismo tiempo creo que fue bueno porque no nos cerramos a aprender, por ejemplo, que me enseña tal maestro y con esa técnica me quedo y no la experimento más. Nosotros lo que hicimos más bien fue al contrario, experimentar con todos los papeles, experimentar con todas las maneras en que nosotros pensábamos que se podría hacer. Claro. Nadie nos decía, hazlo así o hazlo así, o sea, nosotros decíamos, y si lo hacemos así, y lo hacíamos. Digamos que fue como prueba y error. Sí, literal, o sea, más bien golpe y porrazo. Entonces, pues, ¿qué hacía el porrazo? Pues te levantabas y hay que empezar como otra vez y hasta que encontramos, pues, como los métodos que a nosotros nos fueron acomodando, vamos a decirlo, porque esa es la palabra, para poder desarrollar estas piezas. Y al final, pues, resulta que muchas cosas que nosotros hacemos las hacen otros talleres, pero eso lo hemos descubierto con el tiempo. No es que alguien haya venido y nos haya dicho, así se hace. No, todo es así de experimentar y de encontrar la mejor manera para hacer las cosas. Pero sobre todo con materiales que nosotros teníamos a la mano, porque esa es otra cosa, que nosotros al vivir en un pueblo, digo, no tan alejado, pero pues tampoco tan urbanizado, Exacto. pues no podemos tener elementos que para otras personas, por ejemplo, que viven en Cuernavaca serían muy fáciles de conseguir, ¿no? Como a lo mejor algunos materiales de arte, esos aquí. Lo que hay en la papelería es con lo que cuentas y punto. Entonces, como con esa limitante, vamos a decirlo, desarrollamos lo que hemos hecho. Muy bien, Miriam. Y en el tiempo que tiene tu familia en el taller, ¿me podrías decir un aproximado cuántas piezas han hecho? Ay, no tengo ni idea. Bueno, al principio fue muy curioso porque yo creo que si producíamos unas 20 piezas al año, eran muchas. Obviamente, pues digo, estábamos aprendiendo y estábamos haciendo las cosas de una manera, ¿cómo se dice? Pues lo mejor posible, pero pues nuestra capacidad de producción pues era mega limitada. Entonces nosotros pensábamos, ay, el día que hagamos 100 piezas no va a ser como nuestro máximo. Bueno, pues yo creo que en los últimos años hemos llegado al punto en el que ya ni contamos cuántas piezas sacamos al año. Por ejemplo, en una temporada de muertos, previa a muertos, a no sé, algún pedido que tengamos para entregar a algún museo, fácil son solo en ese pedido unas 150 piezas. Okay. De diferentes tamaños, de diferentes formas, pero solo para un pedido. Claro que esto suena un poco, ¿cómo se dice? Que lo trabajan súper rápido. No, eso es el proceso de varios meses de trabajo. Entonces nosotros empezamos a trabajar prácticamente ya ahorita, febrero, marzo. Empezamos a adelantar cosas, empezamos a producir ciertos elementos para podernos ir apoyando con el trabajo final. Entonces, pues, y como pues somos solo 3, tenemos que tener como mucha
¿cómo se dice? Ir planeando, mucha Claro, planeación y organización con la producción. Ok, mira. Y por ejemplo, creo que yo que conozco su trabajo, su arte, como que ya mucha gente vemos una pieza y decimos, es de los Ramírez Castañeda. Sí. Como que creo que ya tienen como que su sello para que la gente los ubique. Sí. ¿Qué es lo que la gente más les pide? ¿Las Catrinas, las Lupitas, corazones o de todo un poco? Yo creo que en los últimos años nos hemos vuelto como más buscados por el asunto de la calavera, ¿no? Porque la calavera, justo lo que decíamos era, en los últimos quizá 10 años por ahí, pues ha tenido como una resignificación para México. Antes no le hacían como mucho caso más que para la temporada de muertos, pero por diversos fenómenos se ha dado mucho la resignificación de la calavera en sus diversos personajes y un poco como que nos hemos vuelto especialistas en eso. No necesariamente es lo único que sabemos hacer, pero sí ha sido la pieza que más buscan. También, pues, como dices, hacemos muñecas, hacemos vírgenes, hacemos la pieza que es de creación nuestra, el remigio, que es un diablito con piernas muy alargadas y cuerpos pequeños, que están basados en una historia en las historias que te contaba del pueblo acerca de los nahuales, de los brujos, de los guardianes, de los espíritus que cuidan los territorios. Hicimos pensando en todos esos, en esa, vamos a llamarlo, tradición oral, esa pieza, que es el remigio. También pues los hacemos casi cualquier figura que se puede hacer en cartonería, obviamente, porque también tiene sus limitantes, ¿no? Pero en estos últimos años pues nos hemos dado cuenta de que en realidad no hay como un límite muy claro, a menos de que sea a lo mejor algo mecanizado eso, ahí sí podría ser un poco limitante. ¿Y tú crees que también puede influir, por ejemplo, yo me acuerdo que hace 15 años se puso el boom de Frida, ¿no? Ajá. Y creo que sigue siendo la que más harto objeto hay de ella. Ahora veo que están de moda los ajolotes. Ajá. ¿Tú crees que también pues, lo que uno ve en redes, ese tipo de modas, influye un poquito lo que la gente te puede pedir? Sí influye, la verdad es que sí, porque justo, por ejemplo, las representaciones de Frida siempre, aún hoy siguen siendo muy, muy buscadas. Ahora últimamente también aparte del ajolote, se desató la onda del perro cholo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor un poco es subirse un poco en esa ola del, como dicen ahora los chamacos, el tren del mame, porque, pues digo, uno vive del lo que le gusta a la gente, ¿no? Exacto. De lo que la gente te pide y de lo que la gente está dispuesta a comprar. Entonces, pues, por mucho que a veces a uno no le guste cierto objeto o cierta figura, pues a final de cuentas tienes que claro. Cumplir un poco la exigencia del capricho de lo del cliente. Sí, de la demanda. Aunque siempre pues tratamos de darle nuestro toque personal y el estilo que caracteriza este taller. Y como bien dices, hemos tenido la fortuna de que hemos encontrado un estilo claro. y una manera de proponer la figura que inmediatamente es reconocible, ¿no? Claro. Aún la gente que no nos tiene la visión ve y dice, ay, esta pieza es como que diferente a otras. Sí, claro. Yo he notado que tú has participado en muchos encuentros de cartoneros que vienen de varias partes de la República. Inclusive aquí tenemos un municipio que es Zacualpan de Amilpas, donde también hace cartonería, pero yo veo que más ellos hacen mojigangas como máscaras. ¿En tu experiencia es la misma técnica, los mismos materiales, nada más cambia las dimensiones o que algunos le ponen carrizo o algo?
¿O cada estado, cada municipio tiene su particularidad, perdón? En esencia sería como un mismo proceso, vamos a llamarlo. Por ejemplo, hemos visto que lo que hacen últimamente los de Zacualpan es mucho la cuestión de la máscara y complementar su atuendo ya con telas o etcétera. Por ejemplo, para realizar una máscara más o menos todos los cartoneros tenemos el mismo proceso, que es hacer un molde y a partir de ese molde empapelar y hacer un molde, hacer un contramolde y empapelar el contramolde. Quizá lo que varía un poco es cómo hacemos el molde y cómo hacemos el contramolde, porque pues bueno, antiguamente los moldes y los contramoldes estaban hechos de materiales pues más tradicionales como la madera, el yeso y el qué? El barro, ya me está acordando. Y ahora pues usamos materiales modernos, ¿no? Como esto. Usamos ahora nosotros silicones para hacer moldes. Por ejemplo, este es un molde que usamos para hacer el perrito xolo, que está dividido en varias partes. Por ejemplo, este es el cuerpo, estas son las patitas y estos son las orejitas. Entonces, hacemos el empapelado y después hacemos la unión, armamos, vamos a decirlo, y damos acabados. Ponemos la colita, que es así, la modelamos como por siempre, como pieza única, con un pedacito de papel. Y al final pues vamos teniendo piezas que aunque salen de un molde, como decía Regina, no son idénticas a la otra porque a lo mejor cuando estoy empapelando, el cartón que estoy usando es más grueso o más delgado y cuando se seca se tuerce o se levanta un poquito. Pueden ocurrir cosas en el proceso que ahí sí no controlo tanto como ¿cómo se llama? Tan que estén pues bajo mi control total. Claro, sí. Dependen del ambiente y de varias cosas que van haciendo. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, en Zacualpan, que hacen procesos, más o menos todos hacemos procesos similares, aunque quizá los materiales que estamos usando no sean los mismos. Igual, por ejemplo, cuando construyes una pieza grande, la puedes construir con carrizo, pero también, por ejemplo, en el carrizo hay diferentes técnicas. La técnica que manejamos nosotros quizás es un poco diferente a la que ellos manejan. Hay gente que lo maneja como en seco completamente y lo echa a remojar días y a partir de ahí lo trabaja. Nosotros lo manejamos más en verde, porque es más fácil de modelar. Y así va variando un poco, aunque a lo mejor parecieran procesos similares, varían un poco en cómo lo haces. Igual, por ejemplo, estas piezas que están hechas, nosotros hacemos una estructura de metal. Hay quien también hace una estructura de metal, pero la hace diferente a nosotros. Y ahí es donde va variando un poco. O sea, la técnica, el estilo. Desde el proceso mismo vas como imprimiendo tu estilo para obtener una pieza. Aunque te digo, pareciera que todas se ven como similares entre un taller y otro, pero siempre hay peculiaridades. Oye, mira, tengo una duda. ¿Hay alguna, por ejemplo, para que se pueda decir arte popular en la especialidad de cartonería, hay algo que no debe de llevar? O sea, me refiero, que tu pieza no tengas que usar unicel, plástico, algo de eso. Yo diría que sí. Yo que soy muy purista y que hemos estado en esto ya como varios años. Según los expertos y los que son muy chichos en esta cosa del arte popular, sí, una técnica debe de respetar los procesos. Por ejemplo, en la cartonería, pues ahora le decimos cartonería
pero en realidad el nombre técnico es papel aglutinado y policromado. Entonces, a partir de esa especificación técnica, es que se puede decir que es o no es dependiendo del material que yo estoy usando. Si estoy diciendo papel aglutinado, pues tú qué entiendes, que todo es papel. Claro, obvio. Pero si yo le pongo una base de unicel, encima le pongo papel aglutinado, y no le quito el unicel abajo, eso se está volviendo un, ¿cómo le dijeran ahora? Un collage tiene ahora un nombre muy específico técnico que le dicen mixtura. Ok. O sea, sí estás dando una apariencia de cartonería, pero estás usando en el proceso otro tipo de materiales que no son de la técnica. Ahora mucha gente lo que hace es que hace la pieza y le pone cosas plásticas para adornar. No sé, que esto, por ejemplo, yo le quisiera aquí poner brillitos de algo, y se los pongo de estos cositas plásticas y le adorno, y luego le pongo más flores de plástico. O sea, sí se ve espectacular y se ve hermoso. Pues estás de acuerdo que si yo meto plástico y meto otros elementos que no van en la... Ya es... Pues se vuelve un collage. Sí, es como en la cocina, que cambiáramos la receta tradicional. Sí, o sea, y justo, por ejemplo, en la cocina ahora resulta que están usando como base recetas tradicionales de los pueblos, pero les meten acá un proceso acá y lo sirven de no sé qué, y ahora es cocina mexicana de autor o contemporánea, ¿no? Claro. Digo, está bien, o sea, están usando de base esto, pero ya no es, ¿no? Porque no estás siguiendo ni los procesos tradicionales, ni estás usando a lo mejor hasta los ingredientes tradicionales, ni, o sea, está bien, pero lo mismo pasa con esto. Entonces ya no sería cartonería tradicional. No. Sería cartonería contemporánea. Ok, muy bien. O cartonería en collage, o mixtura cartonería, no sé, pero cartonería tradicional pienso que no. Hay un debate muy fuerte entre los mismos cartoneros con todo esto. Sí, yo sé. Porque hay quienes obviamente defienden que al estar ya en un mundo contemporáneo o moderno, pues hay elementos que se pueden usar. Sí se pueden usar. Por ejemplo, nosotros lo usamos. Esto es un elemento nuevo y muy novedoso, ¿no? Pero no lo integramos a la pieza, pues, ¿no? O sea, y si llegáramos a usar algún elemento plástico, lo que normalmente pues hacemos es usarlo de molde. Por ejemplo, que usar una botella para lograr sacar un volumen, vamos a decirlo. Claro. Saco saco la botella y vuelvo a ensamblar. Y ese volumen me sirve para seguir haciendo lo demás. Pues si yo le dejo la botella adentro, es como, o sea, dicen, ay, es que es parte del reciclaje. Pues sí, pero podemos hacer reciclaje de otra manera. Pues mejor dejamos la botella expuesta y la transformamos en, no sé, un lapicero, o sea, sí, a lo mejor es una visión muy personal, pero sí se desvirtúa un poco eso, que uses materiales que no están considerados en la técnica para hacer la pieza. Ok, maestra. Nada más quiero comentar que nuestros amigos de Zacualpan ganaron el concurso de los alebrijes monumentales en la Ciudad de México. Nuestros amigos de la comparsa Río de Papel se llama. Sí, una super obra digna de admirar. Pero bueno, mira, yo creo que para cerrar esta experiencia, créeme que nos vamos con otra visión diferente del arte popular, obviamente apoyar el consumo local, que de eso se trata. Nos gustaría que nos dijeras dónde los podemos contactar por si alguien quiere hacer un pedido o tal vez una visita al taller, o si ustedes están abiertos a ir a dar un taller a una escuela, a una
comunidad y demás? Sí, pues la mejor manera es a través de las redes sociales, así los Ramírez Castañeda o los Ramírez Castaneda, depende de la red. Y a través de la página de internet también, es www.losramirezcastaneda.com. Y normalmente pueden venir a visitarnos, que nos avisen, ¿saben qué puedo pasar? Sí, normalmente estamos trabajando aquí de lunes a viernes. A veces no, porque hacemos otras cosas. Pero también damos talleres. Podemos dar talleres a escuelas, a maestros, sobre todo a maestros para que ellos le enseñen a sus alumnos. Okay. También si hay gente interesada en aprender, que quiera venir a tomar un taller aquí en nuestro espacio, también. No tenemos como un calendario o un tiempo de talleres, pero pues es cosa de agendar, de acordarlo, sí. Muy bien. Bueno, Miriam, te agradezco, como siempre, excelente anfitriona, y gracias por recibirnos. Gracias.